En cada árbol genealógico se esconden historias. Historias de amor, de pérdida, de viajes que cruzan continentes. Y a menudo están ahí, ocultas en el reverso de una foto o en la tinta de un pasaporte viejo. Hoy vamos a desenterrar una de esas historias, la de mi abuela, Pura María. Yo crecí escuchando fragmentos de su vida, claro, pero ¿qué tanto sabía realmente de la mujer que es parte de mi origen? Esa pregunta fue la que me lanzó un viaje por archivos, por documentos, a unir las piezas de un rompecabezas familiar que la verdad resultó ser mucho más complejo y fascinante de lo que uno se podría imaginar. Ella es Pura María Hungría Sahamid. Su vida, que va desde 1924 hasta el 2010, fue un viaje increíble, un viaje marcado por el amor, por el misterio y por una fortaleza que no se rinde, y que vamos a ir descubriendo poco a poco en las huellas que dejó. Bueno, nuestra historia arranca en la República Dominicana, a principios del siglo XX, porque para entender a Pura, primero tenemos que conocer a la familia que la formó, los Hungría Sahamid. Pura era una de, por lo menos, 10 hermanos. 10. Su papá, Pedro María Hungría, era maestro carpintero, una profesión muy respetada que mantenía esta familia tan grande allá en Boca Chica. Y su mamá Paulina, pues era el corazón de ese hogar. Un mundo lleno de vida, de movimiento. Y fíjense, los registros de la época nos cuentan algo increíble. Pura y sus hermanas se mudaron a la capital, a Ciudad Trujillo. Y no eran mujeres cualquiera, ¿eh? Eran educadas, participaban cívicamente, tenían talentos artísticos. Ellas eran, de alguna forma, la nueva generación de mujeres dominicanas, pero sus vidas estaban a punto de dar un vuelco total con la llegada de un misterioso extranjero. Y aquí es donde la historia da un giro de novela. Entra en escena José da Silva Carrejola, un hombre de Portugal con un pasado bastante misterioso que iba a cambiar para siempre el destino de la familia Hungría. La vida de José fue un torbellino. Los documentos de inmigración nos pintan un viaje casi desesperado. Se casó en Portugal, tuvo 2 hijos, pero los dejó atrás para irse a Estados Unidos. Y allá, el sueño se le acabó rápido. Lo detuvieron como polizón, lo deportaron y terminó casi por casualidad en las costas de República Dominicana en 1939. Un hombre sin país, buscando empezar de cero. Y miren esto. En sus permisos de residencia dominicanos, la identidad de José parece cambiar a conveniencia. En 1941 declara ser casado, un año después ya es viudo y para 1943 es soltero. Estas contradicciones en documentos oficiales no son simples errores, no, son la prueba de un hombre que está activamente enterrando su pasado. Pero en un permiso de 1945, José hace una declaración que lo cambia todo. Mi esposa es dominicana, Pura Hungría de da Silva. Con esas palabras, básicamente borra a su primera familia en Portugal y empieza un capítulo completamente nuevo junto a mi abuela, Pura. Se casaron oficialmente el 1 de diciembre de 1946. La diferencia de edad era grande. Él, 43 años, ella apenas 22. Y para ese momento ya había nacido su primera hija. Así que este matrimonio sellaba el comienzo de una nueva vida, sí, pero una vida construida sobre un secreto. Pero la historia no se queda en el Caribe, no. Buscando un futuro mejor, la nueva familia da Silva Hungría se lanza a otra gran migración, esta vez hacia el sur, hacia las promesas de Venezuela. El 14 de enero de 1947, apenas un mes después de la boda, la familia llega al puerto de La Guaira. Este movimiento no fue solo un cambio de país, significaba romper por completo con el pasado y empezar a forjar una nueva identidad en una nueva tierra. Y en Caracas, la vida florece. Los hijos empiezan a llegar, uno tras otro. En 1950, José compra un terreno para construir su hogar. Estaban echando raíces, raíces de verdad. Pero justo cuando el futuro parecía más sólido, la tragedia golpeó, de repente y sin piedad. José da Silva Carrejola murió con solo 48 años. Falleció apenas un mes después de que naciera su hija menor, Norma, dejando a Pura con un futuro totalmente incierto y una familia muy joven que proteger. Con la muerte de José, la historia se convierte, ahora sí, por completo en la historia de Pura. Sola, en un país que no era el suyo, enfrentándose a una pérdida inmensa y a un reto monumental. Pensemos en esto un segundo. Con 28 años, se queda viuda, tenía 6 hijos pequeños que criar, y era una inmigrante en Venezuela. Las probabilidades, la verdad, no estaban a su favor. Pero Pura no se quebró. Al contrario, actuó.
Los documentos nos muestran los pasos que dio para asegurar el futuro de su familia. En 1953, por ejemplo, organizó un bautizo para 3 de sus hijos a la vez, un acto de fe, de unidad. Crió a sus 6 hijos en el terreno que José había comprado, convirtiéndose en la única guardiana de su legado. Y décadas más tarde, en 1981, un documento legal revela su increíble visión a largo plazo. Pura inició una partición formal de la propiedad. ¿Para qué? Para asegurarse de que el legado de su esposo se dividiera por igual entre sus 6 hijos. Un acto de justicia, de protección, una matriarca cuidando el futuro de la siguiente generación. Y ahora, la historia da un último salto. Un salto que conecta ese pasado directamente con el presente, y con la razón por la que conocemos todos estos detalles. La hija menor de Pura, Norma, ¿recuerdan? La bebé que apenas conoció a su padre. Bueno, ella tuvo un hijo, Richard José Pinedo, nacido en 1986. ¿Y ese niño? Soy yo. El nieto que un día se haría las preguntas que nos trajeron hasta aquí. Y el patrón de emigrar, que es tan importante en nuestra familia, continuó. En el 92, en medio de la agitación en Venezuela, mi familia empezó nuestro propio viaje, nuestro propio éxodo, y nos establecimos finalmente en el sur de Florida. El viaje familiar ya abarcaba 4 países, de Europa al Caribe, de ahí a Sudamérica y finalmente a Norteamérica. Mi abuela, Pura María, falleció en 2010, y es muy probable que se haya llevado a la tumba muchas preguntas sobre el pasado de su esposo, pero su propio legado, un legado de resiliencia, de amor incondicional, ese es innegable. Y como podemos ver, no para de crecer a través de sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. La historia de mi abuela se reconstruyó a partir de papeles, de documentos olvidados en archivos, y esto nos deja con una última pregunta. ¿Qué secretos, qué historias de sacrificio y supervivencia estarán esperando a ser descubiertas en la historia de nuestra propia familia? Esta ha sido la increíble historia de mi abuela Pura María, una vida reconstruida gracias a la investigación genealógica, uniendo las piezas para que su historia, que también es la nuestra, por fin pudiera ser contada.